Bienvenidos a esta nueva unidad en la cual les proponemos reflexionar y analizar las diferentes fuentes de información que construyen los datos clínicos. Porque no todas las fuentes de información son iguales, tienen la misma importancia o relevancia, y al mismo tiempo la forma en que la interpretamos y comunicamos, tanto de forma escrita como verbal, es absolutamente clave en el proceso del razonamiento clínico. A partir de históricos estudios en la precisión del diagnóstico clínico, sabemos que entre el 60 y el 70% de los diagnósticos, dependiendo del ámbito de práctica por supuesto, se realizan exclusivamente a partir de la entrevista y el examen físico. Sin embargo, es interesante cómo la formación médica dedica poco tiempo, una vez completada la formación de grado, para el desarrollo, mantenimiento y perfeccionamiento de estas dos competencias. Evidentemente, este curso virtual de posgrado no puede reemplazar el entrenamiento en estas dos habilidades, tanto de la entrevista como del examen físico, que son fundamentales para obtener información clave y de una fuente primaria, es decir, que se obtiene directamente del paciente, a diferencia de las fuentes de información secundarias que se obtienen, por ejemplo, de la historia clínica electrónica y suelen ser indirectas, como la medición de un examen complementario de laboratorio o un estudio por imágenes. Estas diferencias entre fuentes directas e indirectas de información tienen fuertes consecuencias en nuestra interpretación de la información y a qué le damos más o menos relevancia. Vamos a analizar ahora por separado algunas de ellas y los errores más comunes en esta instancia del razonamiento clínico. Con respecto a la entrevista, van a encontrar muchísima bibliografía disponible al respecto que los invitamos a explorar en el campus. Uno de los errores más comunes que se observan en las técnicas de entrevista tiene que ver con interrumpir frecuentemente a los pacientes, hacer preguntas cerradas o excesivamente dirigidas que sesgan la búsqueda de información, como también no preguntar en forma profunda acerca del motivo de consulta y sus características principales. Por eso, algunas de las recomendaciones más importantes tienen que ver con no solo generar un adecuado clima de entrevista, sino también con identificar cuál es el síntoma o problema guía de la consulta, hacer una investigación dirigida, completa y pormenorizada de él o los problemas y realizar síntesis provisorias para verificar la adecuada comprensión de lo que el paciente nos dijo, y de esa manera reducir una de las fuentes de errores más comunes, que es la información inadecuada. Porque si partimos de datos incorrectos vamos a llegar a conclusiones inadecuadas, casi con seguridad. No es sorprendente, por lo tanto, que así como la entrevista y el examen físico son la principal fuente de precisión diagnóstica cuando obtenemos e interpretamos adecuadamente la información, sino que también son la principal fuente de errores. Cuando realizamos una búsqueda de información demasiado exhaustiva, el famoso examen clínico o examen físico de los pies a la cabeza, estamos recolectando información innecesaria, perdiendo tiempo, y esta actitud clínica lo que refleja es una búsqueda no intencionada ni guiada por hipótesis, que es lo que nosotros les proponemos. La búsqueda de información no tiene que ser exhaustiva, sino que tiene que estar guiada a partir de un pensamiento clínico crecientemente complejo. Esa complejidad del pensamiento se construye en forma progresiva y a veces requiere la repetición y la observación por parte de otros para ayudarnos en el proceso de mejora. Los invitamos entonces a identificar y reflexionar sobre cuáles son las oportunidades de mejora en su propia práctica y sus equipos de trabajo para obtener la mejor calidad de información posible para luego interpretarla y generar los mejores diagnósticos. Los sesgos son errores que cometemos en forma sistemática y hay tres de ellos que quiero contarles a continuación, que son de los más comunes que nos afectan en la práctica cotidiana y en particular en esta etapa del razonamiento clínico. El primero de ellos tiene que ver con el sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad se refiere a que pensamos lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nos enfrentamos con un paciente. Y eso tiene el riesgo de que nuestra
memoria está condicionada por cuestiones emotivas, contextuales, históricas, que pueden afectar la interpretación de lo que en realidad tiene el paciente. El segundo de ellos tiene que ver con el sesgo de encuadre. El sesgo de encuadre tiene que ver con cómo uno enfoca el problema. Si el enfoque es inadecuado, por ejemplo, un paciente que consulta por mareo, uno lo estudia si tuviese mareo y en realidad lo que tiene es vértigo, bueno, la precisión diagnóstica se reduce con pérdida de tiempo, estudios innecesarios. Y el tercero de ellos tiene que ver con el cierre precoz. Este probablemente sea uno de los más comunes y frecuentes en la práctica clínica y hace referencia a cuando el médico, con un paquete reducido de información, cierra o corta las alternativas a las que está pensando y evita considerar otras posibilidades. Entonces, para estas tres fuentes de errores sistemáticos tan comunes, les voy a recomendar tres estrategias para evitarlos. La primera, para evitar el sesgo de disponibilidad, tiene que ver con relativizar la experiencia previa. Por supuesto que la experiencia con pacientes nos nutre y nos brinda un espectro clínico más amplio, pero al mismo tiempo, cuando nosotros pensamos que nuestro paciente puede tener o no un determinado diagnóstico, porque yo una vez vi un paciente que tenía tal cosa que es parecida a la que tiene mi paciente, eso en realidad no tiene nada que ver con lo que realmente mi paciente tiene, sino que es una relación que ocurre en mi cabeza producto de mis experiencias. Entonces, eso, así como puede ser una virtud, también puede ser una trampa, y los invitamos a limitar la comparación con casos previos, porque en realidad eso no hay una relación alguna, sino que se construye en la mente de cada uno. La segunda recomendación que les vamos a dar tiene que ver con las otras dos fuentes de sesgos, el sesgo de encuadre y el cierre precoz. Porque cuando uno no identifica el problema principal del paciente y lo define con precisión, eso nos va a llevar a errores diagnósticos. Pero al mismo tiempo, cuando uno evita considerar otras posibilidades, poda el árbol y queda solo una única opción que apunta en un único diagnóstico, esas son fuentes de errores muy comunes. Por eso, dos recomendaciones sería generar una representación del problema descriptiva en términos médicos de cuál es el problema del paciente, es decir, sintetizar el problema del paciente en una frase breve, sin necesariamente construir hipótesis diagnósticas. Vamos a trabajar fuertemente en esta unidad en cuáles son los recursos que tenemos los médicos para identificar el problema, describirlo, interpretarlo y generar abstracciones que nos ayuden a representar como la pintura de un cuadro del problema del paciente. De esa manera vamos a evitar caer en una única hipótesis y considerar alternativas, por ejemplo, haciéndose la pregunta, si no fuese esto, ¿qué otra cosa podría ser? Y la tercera recomendación me parece particularmente importante. Hay una frase que me encanta que es: el lenguaje es la formalización del pensamiento. ¿Eso qué significa para mí? Que la forma en que hablamos es un reflejo o representación de los procesos que ocurren en nuestra mente. Entonces, en la medida en que logramos complejizar nuestro lenguaje médico para transmitir de una manera precisa, sintética, abstracta los problemas del paciente, eso aumenta muchísimo la complejidad del pensamiento. Esto lo describió Bordage y es uno de los grandes temas que les vamos a presentar en esta unidad, que tiene que ver con los calificadores semánticos, síndromes y abstracciones, que son recursos extremadamente útiles para interpretar la información clínica. Porque cuando nos comunicamos usando el lenguaje de los pacientes, nuestra memoria de trabajo, como vieron en la teoría de la carga cognitiva, no puede manejar tanta información. Es necesario resumir, sintetizar, utilizando este tipo de recursos para generar redes mentales con conceptos abstractos que discriminen entre las diferentes posibilidades.